¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes este domingo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir compartiendo la palabra. Un domingo más en el cual quizá no podemos reunirnos físicamente, pero seguimos siendo iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, no importando la distancia, no importando en el lugar donde nos encontremos. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están sintonizando, que están poniendo esta transmisión para que podamos aprender de la palabra. Para nosotros es un gusto poder seguir aprendiendo, seguir compartiendo de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar porque vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de que empecemos. Cierra tus ojos ahí donde estés. Si estás con tu familia, toma a tu familia de la mano y vamos a poner estos momentos en las manos de Dios. Querido Padre, gracias. Gracias porque nos permite, Señor, estar compartiendo de tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, seguir aprendiendo de todo esto que tú nos has dado. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de todo. También sabemos que quizá extrañamos estar juntos en convivencia, en la reunión, en estos momentos que teníamos para estar en la iglesia, pero también sabemos que en todo esto hay un propósito. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea clara para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea audible, Señor, para nuestros corazones y que podemos poner en obra y en práctica todo lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, vamos a empezar. A lo largo de estos días hemos estado hablando acerca de la confianza en Dios, acerca de la seguridad que nosotros tenemos que tener en medio de las pruebas y en medio de los tiempos difíciles. Para ninguno de nosotros cabe duda que el mundo en este tiempo está pasando por situaciones de verdad que son fuera de lo normal, fuera de lo acostumbrado. Para que nosotros nos demos una idea del tiempo en el que estamos viviendo, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Antonio Guterres, hace unos días afirmó que la pandemia por el coronavirus es la crisis más difícil a la que se ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la magnitud del evento que estamos viviendo. Ahora, si analizamos la problemática mundial, nos vamos a dar cuenta que los problemas van más allá que la salud y los problemas económicos que está generando esta pandemia. A lo largo de los últimos años nosotros hemos visto que hay una decadencia en muchas de las esferas de la sociedad. Se han replanteado muchos valores y los han tergiversado, la gente los ha cambiado para darles un propio entendimiento. Es así que en este tiempo nosotros hablamos o escuchamos en las noticias, escuchamos en las redes sociales que nos hablan de respeto. Sin embargo, la sociedad está fomentando el aborto. Se están permitiendo leyes que permiten acabar con la vida desde su origen, argumentando el derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, argumentando que el producto o este feto que están haciendo es una parte del cuerpo, cuando en realidad es un ser vivo que se está formando, un nuevo ser humano está en su vientre. Se habla de libertad, pero la gente sigue esclava, la gente vive esclava de las redes sociales. Busca la aprobación de otros por medios sociales. No tiene la libertad de poder expresar sus ideas por tener el miedo a la represión y a lo que van a decir en estos medios. Se nos habla de educación en la sociedad, pero a nuestros hijos se les está enseñando mentiras como la ideología de género en las escuelas. Se habla de igualdad en el mundo, sin embargo se está fomentando un feminismo radical que acusa al hombre de todos los problemas más importantes de la sociedad, y se habla de tolerancia, pero cuando tú hablas la verdad del evangelio es visto como un mensaje de odio, es visto como un mensaje de discriminación. Si analizamos, la problemática mundial va más allá de lo que estamos viviendo en estos días. La problemática mundial va más allá de lo que tú y yo estamos pasando dentro de nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias. Existe una incongruencia total en la forma de pensar y en la forma de actuar de nuestra sociedad. Y todo esto no es otra cosa más que el resultado de haber sacado de la ecuación a Dios, de haber dejado a Dios fuera de nuestras vidas y poner al hombre como el centro de todo. Nosotros sabemos que este hombre que se ha puesto como el centro de todo tiene una naturaleza, es una naturaleza caída. Y entonces, naturalmente, va a tender al pecado.
va a vivir de manera normal en las obras de la carne, va a ser esclavo del príncipe de este mundo que es Satanás. Y entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Al hombre en el centro, con una naturaleza caída, una sociedad alejada de Dios, una sociedad que vive sin esperanza, una sociedad que no busca más que el interés propio. Y esto es una cuestión grave, es una cuestión muy problemática. Pero déjame comentarte que esta situación no estaba lejos o ajeno de Dios. Acompáñame, por favor, a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, para que veamos que Dios no estaba tomado por sorpresa de estas situaciones. Dice la segunda carta a Timoteo 3:1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y describe los tiempos peligrosos con estas características, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la descripción que el apóstol Pablo hizo hace casi 2000 años de los tiempos postreros, de los tiempos peligrosos que tú y yo estamos viviendo. Si te pones a pensar, esta descripción encaja perfectamente con la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo. Cada vez los hombres son más egoístas, son más avaros, son más orgullosos, aman todo menos a Dios, se ponen como el centro de todo. Se ponen como el centro del universo, como el centro del mundo, y no importa lo que está a su alrededor, no importa con lo que tengan que acabar. Para ellos lo más importante es que estén bien. Ahora, ¿Dios sabía lo que iba a pasar, sí o no? Claro que lo sabía. Dios es un Dios que lo conoce todo, pero además otro atributo de Dios es que Él tiene presciencia. Quiere decir que Él conoce de forma anticipada las cosas. Él sabía el camino que cada hombre tomaría. Él sabía que había hombres que le iban a rechazar, y por supuesto que sabía que esta tierra se iba a llenar de maldad en cada generación. Pero también en esa presciencia y en ese conocimiento anticipado de las cosas, Él sabía que tú y yo íbamos a ser sus hijos. Él sabía que tú y yo íbamos a vivir en estos tiempos de dificultad. Juan 17:15 dice así: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dijo esto porque Él claramente sabía que tú y yo estaríamos en estos tiempos, que tú y yo viviríamos cerca de hombres que no tienen temor de Dios, que atravesaríamos por momentos de prueba, de adversidad, de congoja, de dolor. Pero sabiendo todo esto, en su amor y su misericordia, Él dejó su palabra, y en su palabra dejó las promesas que van a ir con nosotros y que son para que nosotros entendamos que en cada uno de estos momentos que atravesamos, Dios va a estar con nosotros, que Él nos va a dar la fortaleza para que podamos atravesar cualquier valle de oscuridad. Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado, refiriéndose a lo que Él decía en los versos anteriores, que habla acerca de la vida eterna. Dice: para que tengáis en mí paz. En el mundo hay caos, pero en Jesús nosotros encontramos paz. Dice la segunda parte: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está invitando a confiar. El amor de Dios fue tan grande que no solamente nos libró de la muerte, que no solamente nos salvó, nos invita a que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo, porque todo lo que estábamos viviendo Dios ya lo sabía, porque cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando Dios ya las conocía. Y en estas situaciones que Dios ya conocía, Él nos está diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos queremos esta promesa para nosotros? ¿Cuántos queremos nosotros vivir en paz, en tranquilidad? Bueno, Jesús nos dice: confiad, yo he vencido. A lo largo de la historia, nosotros podemos ver que hubo muchas épocas en las cuales hubo maldad, muchas épocas en las cuales hubo muerte, enfermedad, pestes. Muchos hombres en la palabra de Dios vivieron pruebas que parecían imposibles de pasar.
Vivieron situaciones que a lo mejor ninguno de ellos esperaba, pero pusieron su confianza en Dios y por la gracia de Dios ellos salieron bien librados. Si tú analizas cada uno de los personajes que vienen en la palabra de Dios, todos ellos fueron probados. Todos, no hay absolutamente uno que no haya sido probado. Y entonces nos da la esperanza que tú y yo estamos siendo probados, pero vamos en el mismo camino que todos estos hombres. Uno de estos personajes que nosotros encontramos en la Biblia, la historia habla acerca del rey David. Un hombre que a lo largo de su vida vivió muchos momentos difíciles, muchos. Fue perseguido, fue despreciado incluso por su propia familia. Su padre, cuando fueron llamados, cuando se iba a ungir al rey, a David lo mandó a cuidar ovejas. Vivió guerras, vivió derrotas, vivió traiciones. Cada día era una prueba nueva para el rey David. Yo no sé si tú y yo hubiéramos soportado tantas pruebas. Yo no sé si tú y yo a la primera de cambio hubiéramos dicho, no, creo que esto no es para mí. Pero déjame decirte que cada uno de los momentos que el rey David vivió fueron momentos permitidos por Dios. Fueron momentos en los cuales Dios siempre tuvo el control, así como la situación que estás pasando tú y la situación que estoy pasando yo. En esta situación Dios tiene el control, así como en la vida de David. Algunos de estos momentos difíciles fueron resultado de las malas decisiones que él tomó. Algunos momentos difíciles fueron consecuencia de su pecado, pero déjame decirte que aún en esto Dios tenía el control de las cosas. Si nosotros vemos la palabra de Dios y analizamos la vida de David, nos vamos a dar cuenta que algo que caracterizó a David durante toda su vida fue una búsqueda intensa de Dios. Y Dios automáticamente lo sostuvo en cada uno de los momentos más difíciles. En cada uno de esos momentos complicados, en cada uno de esos momentos en los cuales parecía no haber salida, Dios siempre sostuvo a David. Y acompáñame al segundo libro de Samuel en el capítulo 22:1, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de este salmo. El día de hoy vamos a hablar acerca de este cántico, de este agradecimiento que Dios le da a David después de que él fue librado de sus enemigos, después de que pasó tantas angustias, tantos problemas. El día de hoy vamos a aprender acerca de esta relación que tenía el rey David con Dios. Y dice así el segundo libro de Samuel 22:1, vamos a leerlo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Dice el 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y vamos a brincarnos hasta el 22:7 y dice así, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este salmo vamos a empezar a analizarlo porque contiene una riqueza espiritual que no se imaginan. Vamos a empezar a desglosarlo, vamos a empezar a estudiarlo. Y dice así, habló David a Jehová las palabras de este cántico y le dijo, y el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. No se conoce a ciencia cierta en qué fecha se escribió este salmo. No se tiene una idea clara de en qué momento se escribió. Algunos creen que este salmo o estos versos se escribieron cuando era la vejez de David. Nosotros encontramos una réplica prácticamente igual de todas estas palabras que estamos leyendo en Samuel en Salmos 18. Muchos estudiosos y la mayoría coinciden en que estas palabras escritas en el segundo libro de Samuel 22:1 van a ser escritas poco antes de que David fue nombrado rey y que el Salmo 18 fue la réplica de este texto, pero ya en su vejez. Pero bueno, en cualquiera de los momentos que haya sido escrito, nosotros podemos ver que David está hablando a Dios y está agradeciendo porque él fue librado de la mano de sus enemigos. Desde que David fue ungido como rey por el profeta Samuel,
hasta que David tomó el trono del reinado de Israel, pasaron aproximadamente 20 años. Fíjate cuánto tiempo, 20 años. Durante todos estos 20 años, antes de que él subiera al trono, David no había encontrado paz. Si nosotros leemos desde el primer libro de Samuel, donde se habla, capítulo 16, donde se habla de cuando fue ungido, y hablamos hasta el segundo libro de Samuel 5, nos podemos dar cuenta que en cada una de las etapas de la vida de David, él se encontró la mayor parte del tiempo en pruebas. Imagínate lo que es, casi 20 años siendo forjado su carácter a través de los momentos difíciles, a través de situaciones complicadas, a través de problemas, a través de cada uno de estos detalles que ponían a prueba el carácter de David. Inicialmente un pastor de ovejas, un joven pastor de ovejas. Posteriormente pasó a ser un luchador cuando peleó contra Goliat. Después fue escudero del rey. Qué grande honor ser escudero de Saúl. Y además de eso fue músico, clamaba, tocaba su arpa y cantaba con los momentos en los que Saúl estaba atormentado. Pero de ahí, fíjate, las cosas empezaron a cambiar. Y de ser este pequeño joven, el cual tenía anhelos, el cual buscaba hacer la voluntad de Dios, se convirtió en el celo de Saúl. Tuvo que salir como fugitivo, tuvo que librar varias guerras para que él no muriera. Pasó muchos momentos de tormento. 20 años estuvo en prueba. Y solamente te estoy hablando hasta el momento en el que toma el trono, porque después de que él tome el trono, sigue habiendo pruebas en su vida. Pero si nosotros leemos y analizamos cada una de las frases y cada uno de los versículos que encontramos en la palabra de Dios que se refieren a David, podemos ver que por encima de sus características, por encima de su inteligencia, por encima de sus habilidades militares, por encima de la sabiduría que Dios le dio, había una característica en la vida de David que fue lo que le hizo salir adelante. Esta característica fue la continua oración y continua comunión que él tenía con Dios. En cada prueba, en cada momento difícil, nunca dejó de buscar a Dios. Acompáñame al Salmo 25 para que nosotros podamos ver una de estas oraciones en las cuales David pide dirección de Dios. Dice Salmo 25: Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos. Guíame en tus senderos. Guíame, encamíname en tu verdad. Pues tú eres mi Dios y Salvador, en quien confío a todas horas. David confiaba no solamente 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. David confiaba en Dios a todas horas. Quiero que entendamos que lo primero que hacía David cuando estaba en dificultades era acercarse a Dios. David nunca dejó de buscar la voluntad de Dios. Su vida dependía absolutamente de su comunión. Con cada problema, con cada situación difícil, su comunión se hacía más cercana. Cuando la comunión de David con Dios se alejó, él cayó en pecado. Cuando la comunión de Dios y el tiempo que pasaba David con Dios se fue apagando, se fue acabando, David cayó en pecado. Y de ese pecado de ese pecado en el cual él cayó, las consecuencias fueron fatales y lo arrastraron el resto de su vida. Es por eso que después David entendió que él no podía apartarse de Dios, así como tú y yo no podemos apartarnos de Dios. David lo entendió. David sabía que con cada problema él tenía que ir a los pies de Dios. Él tenía que pedir consejo, él tenía que buscarle. Y ponte a pensar, ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos
cuando estamos en una prueba o una situación complicada? Analízalo, sé sincero, solamente piénsalo. Te puedo asegurar que la mayoría de nosotros buscamos resolver la situación desde nuestra perspectiva. Buscamos resolver la situación en base a nuestra experiencia, lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros hemos aprendido. En otras ocasiones lo que hacemos es buscar el consejo en otros. Le preguntamos a la mamá, le preguntamos al papá, le preguntamos a los amigos. Pero la palabra de Dios nos indica que el primer lugar al cual nosotros tenemos que acudir en nuestra angustia es a Dios. No hay otro lugar al cual nosotros podamos ir a pedir consejo. No hay otro lugar al cual nosotros podamos ir a pedir orientación. La palabra de Dios contiene toda la sabiduría, contiene la palabra, es la misma palabra de Dios. ¿Tú crees que alguien en este mundo o en esta tierra tenga más sabiduría que el mismo Creador? Jeremías 33 dice así: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, pídeme, yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay mejor lugar. Escúchame, no existe mejor lugar para pedir consejo y dirección. Antes de tomar una decisión, antes de querer arreglar tus problemas, yo te invito a que tú vayas a ese espacio, a ese lugar donde tú puedes tener comunión con Dios. Tómate unos minutos. Quizá va a requerir tomarte horas, o incluso quizá va a requerir que tomes días completos, pero te aseguro que en la presencia de Dios, te aseguro que en oración, que en su consejo, tú vas a encontrar una manera distinta de resolver tus problemas. Te aseguro que en la presencia de Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar, así como lo hizo con David. La fórmula de los resultados de David era pedirle consejo a Dios. David acudía todo el tiempo a su Señor. David acudía en todo momento a su Señor. Vamos a regresar a 2 de Samuel 22:2, porque vamos a aprender por qué David empieza a escribir este salmo y por qué David entendía que Dios le pudo librar de todos sus enemigos, le libró de las situaciones más difíciles, de los momentos que parecían imposibles. Pero vamos a entender por qué David pudo alabar de esta manera a Dios, y es porque él confiaba en él. Y leemos nuevamente y dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. David en este salmo, en el segundo libro de Samuel 22:1, empieza hablando de que él fue librado de la mano de todos sus enemigos. David tenía claro quiénes eran sus enemigos. Los filisteos fueron sus enemigos. Saúl, por esta envidia que tuvo, fue su enemigo. Hubo mucha gente que quería matar a David. Y David agradece a Dios porque fue librado de todos tus enemigos. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú sabes quiénes son tus enemigos en la actualidad? David conocía quiénes eran las personas que le querían hacer mal. ¿Tú sabes quiénes son tus enemigos? Y no codies al que está al lado, porque no es tu esposa, no es tu esposo, tampoco son tus hijos, no es tu jefe. David se refería a sus enemigos de forma literal, porque estas personas buscaban matarle. Pero tú y yo el día de hoy no tenemos un enemigo de forma literal que nos quiera matar o que quiera acabar con nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha ahora no es contra carne ni contra sangre. Es una lucha espiritual la que nosotros tenemos. Debemos de tener claros quiénes son nuestros enemigos. Debemos de saber quiénes son los que nos quieren alejar de Dios, que nos quieren ver tirados en el piso muertos. A los enemigos que nos enfrentamos el día de hoy son principalmente tres. El primero va a ser el amor al mundo. Y entendiendo el amor al mundo en el sentido en el que
se va a representar este amor con todo lo que no le agrada a Dios. El segundo enemigo al cual tú y yo nos encontramos o con el cual tú y yo nos enfrentamos en este tiempo va a ser Satanás. Satanás, que literalmente significa adversario, que se conoce como el príncipe de este mundo, pero que de acuerdo a la palabra de Dios en Juan 10:10 dice que Él no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Este es nuestro segundo enemigo. Y tenemos un tercer enemigo. Si tú te das cuenta, el amor al mundo representando todo lo que no agrada a Dios, y Satanás se encuentran fuera del hombre. Pero un tercer enemigo que tú y yo tenemos que tener claro y que tenemos que tener perfectamente en la vista y dominado es la carne. Porque la carne es inherente al hombre, la carne va adherida al hombre, va adherida al espíritu. La carne la podemos definir como esa tendencia que hay en cada persona de actuar independientemente de Dios y centrar su interés en sí misma, dejando a un lado las cosas de Dios. Tú y yo debemos de tener en la mira cuáles son estas cosas que nos pueden hacer caer. ¿Cuáles son estas cosas que nos pueden llevar al pecado? Llevar al pecado nos lleva a una separación con Dios. Y nos lleva a romper esa relación que Dios ha traído a nuestras vidas. Y entonces estamos cambiando lo que es bueno por cualquier cosa. El enemigo no va a descansar hasta que tú y yo estemos derrotados. El enemigo de David no iba a descansar hasta que David estuviera muerto. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios le libró en todo tiempo. La palabra de Dios nos muestra que David no fue dañado por sus enemigos. Ahora déjame preguntarte algo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué David sabía que Dios era capaz de librarlo de sus enemigos? ¿Por qué David sabía que sus enemigos no podrían alcanzarlo? La respuesta quizá es obvia porque la acabamos de leer. Dice el versículo 22:2: Jehová es mi roca, es mi fortaleza, es mi libertador, fortaleza mía, es mi escudo. Bueno, por todo esto David sabía que sus enemigos no podrían alcanzarlo. Pero podemos responder de una forma mucho más simple, pero también mucho más profunda. David sabía que podía ser librado de sus enemigos porque sabía quién es Dios. Porque él realmente conocía a Dios. En esa estrecha relación que él tenía, en ese ir a su presencia, él había entendido quién era Dios, los atributos de Dios. Y es por eso que entonces él es capaz de detallar cada uno de estos. Él es capaz de decir: Jehová es mi roca. ¿Por qué? Porque no solamente lo conocía de lengua, sino había experimentado que Jehová había sido su roca. Dice: Jehová es mi fortaleza. Él había experimentado la fuerza de Dios en su vida. No solamente tenía el conocimiento teórico, no solamente había ido a un escrito y había dicho: ah, no, pues sí, Dios es fortaleza, Dios es escudo. No, cada día en la vida de David él había experimentado estas características de Dios. Déjame preguntarte otra cosa. Tú podrías responderme y podrías saber por experiencia ¿por qué Dios es capaz de librarte de tus enemigos? ¿Por qué Dios es capaz de librarte de las situaciones difíciles por las que estás atravesando? Por experiencia, no por conocimiento. Y nos debe quedar muy claro que nosotros no vamos a ser librados por la cantidad de fe que tengamos, porque leamos, porque aprendamos de su palabra. No. Esa no va a ser la característica por la cual nosotros vamos a ser librados de las situaciones difíciles ni de nuestros enemigos. Somos librados de todo eso simplemente porque Él es Dios. Simplemente porque Él es todopoderoso, porque Él lo puede. Por esa sencilla razón. Dios no requiere de nada ni de nadie para poder obrar. Simplemente lo hace por su voluntad. Ahora, claro que Dios nos escucha, porque si no, no tendría razón que nosotros le buscáramos. Claro que Dios nos escucha, pero acompáñame a Isaías 55, 8 y 9. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nosotros pedimos? ¿Por qué nosotros buscamos? Y no vemos una respuesta. Aquí te voy a dar una de las razones por las cuales muchas veces lo que nosotros pedimos quizá no es lo que hemos recibido.
Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si quizá no estás entendiendo qué es lo que está pasando en tu vida, quizá no estás entendiendo qué es lo que está pasando con esta pandemia global, con la falta de trabajo, con las necesidades económicas, déjame decirte que los pensamientos de Jehová, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Déjame decirte que los cielos son más altos que nuestros pensamientos, que los caminos son más altos los de Dios que los nuestros. Y que lo que nosotros podamos entender o querer comparar, que nosotros podamos querer entender, no se van a comparar con la mente de Dios. Y quédate con eso, quédate que la grandeza de Dios supera todo lo que está pasando en este tiempo o en este momento. Así lo entendió el rey David y aceptaba los momentos que le tocaban vivir. Aceptaba las situaciones difíciles, pero iba a los pies del Señor. Iba a pedir consejo a los pies de su maestro. Y vamos a seguir leyendo. Y dice así, 2 Samuel 22:2. Y dijo, Jehová es mi roca, es mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, él es el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. David está describiendo 8 características de Dios. Por la experiencia que él tenía, nosotros podemos ver que él está haciendo referencia a cuestiones militares. De estas características podemos ver que 7 de ellas tienen una naturaleza de defensa. Y solamente una podría tener una naturaleza de ataque. Ahora, si ponemos atención en esto que acabamos de leer, antes de cada una de las características que David está hablando, se antepone una palabra. Es una palabra muy sencilla, compuesta solamente por 2 letras, M-I, dice mi roca, mi libertador, mi escudo, mi alto refugio, mi salvación. ¿Por qué antepone esta palabra, este posesivo? ¿Por qué lo antepone? Porque la descripción que él está haciendo de Dios es una descripción totalmente personal, es una descripción totalmente propia. Él no está diciendo, Él es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Él no está diciendo, Él es nuestro escudo. Él está haciendo una declaración totalmente personal. Lo que estamos leyendo en estos versos es una conversación personal entre Dios y David. Es una canción escrita de David para Dios, del corazón de David para el corazón de Dios. Es como decirle, papito, tú eres mi refugio. Tú eres mi libertador, tú eres lo mejor que tengo. A todos nos queda claro que Dios es refugio para todos los que nos hemos arrepentido y le hemos creído. Eso nos queda claro. Pero en este caso David está diciendo, esto es totalmente mío, esto es totalmente personal. Y entonces nos damos cuenta que las palabras que David cobran una gran importancia, porque viene un concepto que tenemos que entender. David no está hablando acerca de Dios. David le está hablando a Dios. ¿Puedes ver la diferencia? La diferencia tan profunda. David no está hablando acerca del Creador. David le está hablando al Creador. David le está hablando a su Señor, le está hablando a su Dios, a su Salvador. Está alabándolo por haberlo librado de todos sus enemigos. Es una estrecha relación. No es hablar de Él. No es contar de lo que te han dicho, de lo que has leído, es hablar con Él. De esto se trata todo esto, de tener una íntima relación con Dios. Y de todo esto puede surgir una siguiente pregunta. Y pon atención porque te voy a preguntar, cuando tú estás cantando, cuando tú estás alabando a Dios, ¿realmente estás cantándole a Dios
o estás cantando acerca de Dios? ¿Puedes ver la diferencia? Cuando nosotros simplemente pronunciamos palabras, pero nuestras ideas están en otro lado, solamente estamos cantando de Dios. O es más, incluso podrías estar pronunciando estas palabras de la alabanza y pensar en este momento, oye, qué padre alabanza, qué bonita alabanza. Esto de verdad da gloria a Dios. Pero aún así, date cuenta que tú no le estás cantando a Dios. No estás en esa comunión. ¿Y cuántas veces nosotros vemos o veíamos en las reuniones que estamos en estos tiempos de alabanza y de adoración y la gente está hablando, la gente mueve su boca, mueve sus labios, sale sonido, pero su mente está en otro lugar? Su mente no está en esta relación con Dios. Estamos desaprovechando estos momentos tan importantes para poder estar en comunión con Dios. Es necesario que cuando nosotros le alabemos, es necesario que cuando nosotros cantemos, cantemos con nuestro corazón, pero cantemos con el entendimiento también. Porque hay una gran diferencia entre cantar lo que es de Dios o estar hablando acerca de Dios, que estar hablándole a Dios. Si tú te das cuenta que cuando estás en la alabanza, lo único que haces es solamente estar cantando, preocúpate, porque entonces tú no has entendido el verdadero poder y el significado de quién es Dios. Porque si tú lo hubieras entendido, en cuanto escuchas o en cuanto tienes esta necesidad de cantarle y alabarle a Dios, cerrarías tus ojos y con todo tu corazón buscarías su presencia. Si tú no lo haces de esta manera, de verdad, preocúpate. Juan 4:23 dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si no lo estás haciendo de esta manera, si no lo estás haciendo en espíritu, en verdad, si no estás alabándole a Él en esta comunión, preocúpate, hermano, porque algo no está bien en tu corazón. Algo está pasando, que se está enfriando esa relación que tú estás teniendo. Estos momentos en los cuales nosotros alabamos a Dios es el reflejo solamente de lo que nosotros hacemos en la intimidad. Es el reflejo del tiempo que tú y yo pasamos en nuestras casas. Es el reflejo de los momentos en los cuales tú cierras tus ojos y te pones en conexión con Dios. Si no lo estás haciendo así, hermano, preocúpate. Y vamos a ver esta alabanza que David le está dando a Jehová, y vamos a ver las características de las cuales David experimentó en su vida. Y que yo te invito a que tú y yo las podamos experimentar, pero esto solamente se da cuando nosotros tenemos esta relación con Dios. Y dice así: Jehová es mi roca. Del hebreo Shelah, roca. Y se hace referencia a un peñasco. Y nos habla de estabilidad, nos habla de firmeza, nos habla de un fundamento firme. David relaciona la roca con firmeza, porque si nosotros recordamos el tiempo en el que él huía de Saúl, él fue a esconderse a un lugar donde estaba entre las rocas. Él estuvo escondido en este lugar, en la cueva de Adulam. Y le está diciendo: Jehová, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi firmeza, tú eres esa piedra que no puede ser movida por cualquiera que nos quiera dañar. ¿Podrías tener esa experiencia de decir: Jehová, tú eres mi roca, tú eres ese lugar que no puede ser movido, tú eres ese fundamento? ¿Podríamos decirlo? Solamente es la primera alabanza y el primer agradecimiento que le está dando David a Jehová. El segundo agradecimiento que dice: Jehová es mi fortaleza, del hebreo Metsuda, y se hace referencia a un lugar fuerte, se hace referencia a un castillo. Si nosotros nos ponemos a pensar, los castillos normalmente están construidos sobre los lugares más altos. Están construidos sobre espacios donde la gente tiene que subir para llegar a ellos. Cuesta trabajo atacarlos, cuesta trabajo penetrarlos.
Metsuda se refiere a un lugar seguro en el cual el enemigo no puede llegar, no puede penetrar. A eso se refería David cuando decía: Jehová, eres mi fortaleza, eres ese lugar seguro en el cual mi enemigo no puede llegar, en el cual mi enemigo no me puede penetrar, en el cual las situaciones difíciles, no importan las que estemos pasando, pueden tomar control de mi vida. Esa es la fortaleza de la que el rey David está hablando. Dice enseguida: Jehová, eres mi libertador. Del hebreo palat, que significa salvar o librar. Un verbo que se usa principalmente en los salmos y es con la referencia a la libertad que Dios nos ha dado. David no fue esclavo. David fue librado de sus enemigos. David no fue dañado por sus enemigos y le da gracias a Dios porque Él es su libertador. Jesucristo es libertador tuyo y mío. Con su sacrificio en la cruz, Él nos libró de todo pecado. De estos tres enemigos que yo te hablé anteriormente, los tres lo que buscan es llevarte al pecado. Los tres lo que buscan es que con el pecado te separes de Dios. Para David, Dios era su libertador. Para nosotros, Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo ya pagó el precio. Jesucristo quitó todo peso de pecado de tu vida y de la mía. No es necesario que tú y yo estemos continuamente cayendo en pecado porque Él ya lo libró. Si estás cayendo continuamente en pecado, si estás cayendo continuamente en situaciones que ponen tu comunión con Dios en una separación, ponte a pensar qué está pasando. Ponte a pensar qué está sucediendo. Porque Cristo ya lo pagó, Cristo ya lo hizo. Y nosotros por gracia hemos sido salvos. Sigue diciendo en el versículo 3: Dios mío, fortaleza mía. Del hebreo tzur, y se refiere a un acantilado. Un acantilado va a ser una abrupta vertical de roca. Va a ser una caída de roca y que principalmente se asocia a estos lugares que dan hacia el mar. Fortaleza mía se refiere al lugar que nos brinda amparo, que nos brinda protección. Los castillos que estaban construidos cerca del mar no se construían en las playas, se construían sobre los acantilados. ¿Por qué? Porque de esta manera era prácticamente imposible que el enemigo que viniera por barco pudiera llegar. Que el enemigo que viniera por pie tuviera que pasar por ciertas dificultades para llegar. Y entonces David le dice: tú eres fortaleza mía, eres ese lugar que me brinda amparo y que me brinda protección. David verdaderamente lo había vivido. David verdaderamente había pedido amparo, había pedido protección de Dios. ¿Y qué crees? Dios se la concedió. Pero Dios se la concedió en esos tiempos de búsqueda de Él. Y sigue diciendo el mismo versículo 3, dice: Él es mi escudo. Del hebreo magén. Y el escudo va a ser esta herramienta con la cual los soldados se protegían, con la cual los soldados se ponían una barrera entre lo que les quería dañar y ellos. El escudo se interpone entre nosotros y el peligro. David entendía y sabía que Dios se había interpuesto entre su vida y el peligro. Y así es en nuestras vidas. Jesús es nuestro escudo. Jesús es el que nos protege actualmente. Jesús es el que se interpone entre nosotros y lo que nos puede dañar. Dice: es fuerte de mi salvación. Del hebreo keren. En algunas otras versiones viene como el cuerno de mi salvación. Y es porque esta palabra keren hace referencia a los cuernos que tiene un elefante o que tiene un toro. Si yo les había comentado que había 7 herramientas a las cuales se refiere el rey David como defensivas, la única que puede ser ofensiva es keren, el cuerno de la salvación, porque esto nos habla de manera simbólica del poder y la fuerza que hay en Dios.
Imagínate un toro de no sé de cuántos kilogramos, de cuánto pese un toro, con unos cuernos afilados, enfurecido, yendo contra un torero, yendo contra su enemigo. ¿Tú crees que lo vas a poder detener? ¿Tú crees que el torero, si no se mueve, se va a poder detener? Jamás. Fuerte de mi salvación, el cuerno de mi salvación hace referencia a ese poder y fuerza que Dios tiene y que va por nosotros. Sigue leyendo. Mi alto refugio. Del hebreo Misgab, propiamente se habla de un lugar alto, elevado, inaccesible y que está por encima de los enemigos. Va a ser este lugar en el cual prácticamente el enemigo no va a poder llegar. Hace unos días veíamos una serie de algunas casas que se han construido en lugares que son pues lugares distintos, casas muy bonitas, pero una casa que me llamó mucho la atención es una casa que está en una pequeña isla. Es una casa que está fundada sobre una piedra. Es una casa que prácticamente es inaccesible por vía terrestre, es inaccesible a menos de que tú puedas ir en un pequeño barco y llegar hasta ese lugar. Y me hacía como referencia a este lugar, al alto refugio, este lugar donde prácticamente es inaccesible para los enemigos. David sabía y entendía que Jehová había sido su alto refugio. Sus enemigos no lo tocaron, ¿por qué? Porque él estuvo bajo la protección del Altísimo. Porque él estuvo bajo la sombra del Omnipotente, porque nada pudo llegar a él, pero por esta comunión que él tenía. Y termina diciendo, Salvador mío, del hebreo Yashda, que significa el que te ampara, el que te ayuda, el que te defiende. Cada una de estas palabras, cada una de estas adoraciones que salieron de la boca de David, no eran un simple concepto. No eran solamente palabras que él había escuchado o que él había leído. Son una alabanza por lo que Dios hizo en su vida. Pero ¿cuántas veces tú y yo queremos que Dios actúe en nuestras vidas? Nosotros decimos, sí, yo quiero que Dios sea mi roca, que sea mi fortaleza, mi escudo, mi alto refugio, mi salvador, y lo oras. Pero ¿realmente estás teniendo esta comunión íntima con Dios? ¿Cuántas veces en lugar de pedirle cosas a Dios le has pedido que te quite el pecado, que te aleje de lo que está mal? Porque es muy fácil pedirle a Dios que nos dé y que nos traiga y que nos ponga, pero ¿cuántas veces le pedimos que Él quite de nosotros lo que no está bien? ¿Cuántas veces pedimos que Dios muestre qué es lo que está mal en nuestros corazones? ¿Cuántas veces lo hacemos? Ponte a pensar en el transcurso de tu día, ¿cuántas veces hablas con Dios? Esto es lo primero, la comunión con Dios. Y entonces a veces dices, no, pues es que yo sí tengo comunión con Dios porque estoy orando y le estoy buscando. Pero ahora ponte a pensar si esa comunión es la comunión que Él quiere. Porque Dios no solamente es al Dios que le tenemos que pedir. Dios no solamente es al que le tenemos que ir cuando tenemos problemas. El tiempo que David pasaba era para adorarlo, era para alabarle, era para bendecirle, glorificarle. También era para pedirle, hay momentos para pedir. Pero si tú te pones a ver en cada uno de los salmos o en la mayoría de los salmos, tú puedes ver que Él empieza con alabanza. Él empieza buscando su rostro, buscando de su amor. Y así es como nosotros tenemos que ir a Dios. David comprobó los beneficios de estar bajo la cobertura de Dios. Solo el hombre que camina con Dios y le conoce puede tener una confianza plena en su poder. Solo el hombre que camina con Dios. Solo el hombre que le conoce y que tiene una confianza plena en Él puede saber que Dios va a ser su guarida, su protección, su escudo, su roca. En los tiempos de inseguridad, en los tiempos de prueba, se manifestará en quién está nuestra confianza. Pero se manifestará sobre todo la manera en la que nosotros vemos a Dios. Si tú
estás pasando por un tiempo difícil y en este tiempo difícil tú le estás dando gracias a Dios por lo que está pasando, vas por buen camino. Pero si tú en este tiempo difícil, si tú en las situaciones complicadas, en lugar de darle gracias a Dios por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, y teniendo tu confianza en Dios, sabiendo que Él te puede sacar a flote, hay queja, hay preguntas, déjame decirte que no vas por un buen camino. Podríamos decir como David, mi Dios, mi escudo, mi protección. Podríamos decirlo, que sea una experiencia, no solamente un conocimiento. O simplemente lo vemos como un concepto que hemos aprendido y que hemos leído. Quiero cerrar este tiempo leyendo el versículo 22:4. Y vamos a leer desde el 22:2 porque nosotros ya entendimos por qué David pudo adorar a Dios de esta manera. Y vamos a leerlo. Y dice así: dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Por qué es digno de ser alabado? No por todo lo que hace, simplemente porque es Dios. Dice, y seré salvo de mis enemigos. Dice la palabra de Dios que busquemos el reino y que lo demás viene por añadidura. Si por alguna razón tú no has puesto tu confianza en Dios y en estos tiempos de angustia te has dado cuenta que Él es el único que te puede librar, pero no has podido buscarle como debe de ser, yo te invito a que tomes una decisión y que empieces a tener una relación íntima con Dios. Tenemos tiempo, hermanos. Estamos en el mejor momento para que nosotros nos podamos anclar a la roca, para que nosotros podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Los beneficios a lo largo de la vida de David fueron muchos. Fue librado de sus enemigos. Son muchos los beneficios que hubo. Tú y yo podemos ser librados de nuestros enemigos, pero para lograr esto, primero tenemos que tener una adecuada comunión con Dios. Tenemos que cultivar esa relación con nuestro Padre. Tenemos que tomarnos ese tiempo, tenemos que sentarnos, tenemos que cerrar nuestros ojos o hincados, no sé cómo tú le hagas, pero tienes que tener ese tiempo de íntima relación con Dios. A veces no es fácil, a veces puede faltar tiempo en el día, a veces puedes decir, es que estoy pasando por una situación difícil y no quiero. Es que no es que queramos, mi Dios, mis hermanos. Es que la única forma en la cual tú y yo podemos ser sostenidos es en esa íntima relación con Dios. Y como te lo dije, estando en una íntima comunión con Dios, nosotros podemos entonces no hablar de Dios, sino hablar con Él. No tener un concepto de lo que es Dios, sino tener una experiencia de lo que hace Dios en nuestras vidas. Y es a lo que te estoy invitando. Toma esta decisión de vivir en la presencia de Dios. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando que nosotros debemos de vivir confiados en ti. Pero nos estás enseñando, mi Dios, que nosotros tenemos que tener esta íntima comunión contigo, así como la tuvo el rey David. David sabía que fue librado de sus enemigos porque él sabía quién eras tú. Que nosotros lleguemos a esa tal comunión, que lo demás no nos preocupe, porque sabremos quién eres tú, mi Dios. Porque entenderemos todo lo que tú puedes hacer, cómo lo puedes hacer, mi Dios. Y sabremos que tú nos puedes librar.
Perdónanos, mi Dios, si no hemos pasado el tiempo suficiente contigo. Perdónanos, mi Dios, si hemos permitido que entre desánimo, si hemos permitido que entre pecado, si hemos permitido que entre amargura, que entre holgazanería por no hacerlo, mi Dios. Queremos reconciliarnos contigo. Perdónanos, mi Dios, si no lo hemos hecho. Y pon en nuestro corazón, Señor, este nuevo deseo de encontrarnos contigo en la intimidad. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y vamos a terminar con una alabanza. Vamos a terminar en un momento de adoración. Y como yo te decía hace un momento, no solo cantes la palabra, alaba a Dios. Toma este tiempo para que sea una comunión con nuestro Señor. Dios te bendiga.